Winfred busca a Griselda para estar con ella. La niñera, que ya no tiene a quien cuidar, ahora tiene mucho tiempo libre. Le contaba que durante el banquete en honor a la victoria de Johan, le preguntaron cómo iba a compensar a los fieles que habían luchado junto a él. Habían peleado contra el conde de Milo, que había invadido territorio de los Gustave. Pero el padre de Johan estaba molesto, ya que su hijo no comprendía sus verdaderos sentimientos y negaba haber luchado por el dinero que dejaba la guerra. Además, mencionaba que no tenía otra hija a la cual casar, lo que provocó que Johan se retirara del banquete, pero cuando regresó, les arrojó la cabeza del primogénito de los Milo. Para Winfred, eso que su hermano acababa de hacer no tenía sentido, justo estaban discutiendo qué harían con él. Además, Johan contradice a su padre porque había entregado a Inet, cegado por el dinero de la guerra. Además, había sido él quien había aguantado un año hasta que sus huesos no resistieron, y eso es algo que su padre nunca entendería. Winfred le dice a Griselda que solo ellos saben por qué Johan se portaría de esa manera. Mientras le contaba eso, Winfred le entrega un anillo a la nana para que al llevarlo puesto, idiotas como Hendrik no se le acercaran. Pero ella lo rechaza, no puede aceptarlo. Le confiesa que sabe algo más que él no. Es la historia de la duquesa que llegó al castillo. Hace 20 años, había llegado con una delegación lamentable para su matrimonio. No era más que la hermosa novia de los Ducomen, montada en un caballo desnutrido, acompañada de una sirvienta y un burro cargando sus pertenencias. Unos días después de que la dama llegara para casarse, recibió las noticias de que todos sus hermanos habían sido eliminados en la guerra. De esa manera, la rumoreada herencia de los Ducomen cayó en manos de la última hija en Valdemar. Los sarcófagos serían puestos en una vieja iglesia donde solían reunirse los sacerdotes del castillo. Los caballeros creían que con esos sarcófagos algo malo acababa de llegar a Valdemar. La duquesa había dado a luz a los jóvenes del castillo, 10 meses después de que los sarcófagos arribaran. Los gemelos eran hermosos y saludables. La mirada que la duquesa dirigió al duque al entregarle a su tan esperado primer hijo estaba llena de satisfacción y seguridad. En esa época, Griselda había conocido a Albert, un caballero que llegó junto a la duquesa desde Ducomment. Con él había sido muy feliz. Cuando se casaron se embarazó, pero el bebé nació sin vida. Su tristeza fue tal que no creyó poder seguir adelante sin su esposo. Además, se consolaría con criar a los gemelos, pero ella solo sentía afecto por la señorita. Tiempo después, mientras cuidaba a los bebés, Griselda notó que el joven no se movía, no lloraba, y solo miraba a su gemela. Era como un cascarón vacío. La duquesa iba una docena de veces al cuarto de los bebés. Tomaba al niño, lo acostaba 3 veces, masajeaba 3 veces sus pies y también rezaba 3 veces. Se tocaba 3 veces el collar y después de abrir y cerrar 3 veces la puerta, se retiraba. Cada vez que Griselda notaba que ese niño imitaba a Jovinet, recordaba lo que vio el día que nacieron y se aterrorizaba. Ese día, después de que la duquesa se hiciera cargo de la partera, quien había dicho que estaba maldita por dar a luz a un demonio, le pidió a Griselda que la acompañara al lugar donde habían dejado los sarcófagos. Mientras se dirigían ahí, le contó la historia de los Ducomen. Entre sus antepasados, un ingenuo prestó su felicidad a un demonio. Estaba loco y entró solo al bosque. Sus hijos, que habían ido a buscarlo, lo confundieron con un animal salvaje y dispararon una flecha. Decían que había desaparecido con la cara sumergida en un estanque y una sonrisa en el rostro. Todos aquellos que habían deseado algo, inevitablemente, a cambio habían perdido a su familia. La duquesa solo había deseado un hijo. Nunca imaginó que tendría un demonio como su propio hijo. Cuando llegaron a los sarcófagos, la duquesa se hace una herida e invoca a Kretschmann. Del sarcófago surgió un humo rojo y apareció un hombre con ropas extrañas. El hombre buscaba un objeto entre el humo. Quería una sierra, con la cual comenzó a cortar al aire, pero la duquesa le grita para llamar su atención. Cuando el hombre por fin le presta atención, ella le preguntó quién había eliminado a Dietrich Bartholomé Ducomen. El hombre le contesta que Dietrich fue atravesado por una lanza y dicha lanza la llevaba Garder Gascogne. Ese hombre, Garder, era el perro más fiel del duque Valdemar. La duquesa se dio cuenta que el duque había mandado eliminarlos a todos para quedarse con los sarcófagos. Ahora no sabía qué desear. Se acababa de dar cuenta que a su esposo no le importaba si ella ardía en el infierno.
Ahora sentía tanto temor y deseaba vivir tanto como desaparecer, y solo quería ser un poco menos infeliz. Después de un tiempo de estar pensando qué pedir, le dijo a ese extraño hombre que deseaba un hijo hermoso, no ese demonio que había dejado. Quería un hijo que pudiera vivir entre los humanos. Cuando el hombre le confirma que su deseo se hizo realidad, ellas se retiran, pero Griselda alcanza a escuchar que el hombre murmura que salvaría a Idris. Al volver a la habitación, vieron que ahora había un pequeño exactamente igual a la señorita. Mientras pasaba el tiempo, Griselda iba olvidando todo. El joven crecía como humano, pero su esposo comenzó a tener visiones de un ser extraño. Lo describía como un murciélago con larga cola y parado como humano. También tenía sueños extraños. Griselda creía que comenzó a cruzar la línea entre este mundo y el de ese demonio. La duquesa había comenzado a tener convulsiones. Los sirvientes creían que quizá no quería a sus hijos porque no hacía nada por mejorar. También culpaban al joven duque, ya que todos sabían sobre el extraño ritual que hacía 12 veces al día. La doncella de la duquesa había crecido junto a ella y sabía que la gente de esa familia se volvía loca o desaparecía, y pensaba que ahora era el turno de la duquesa, y que todo lo que le pasaba era para expiar sus pecados. Quizá estaba maldita. Además, esa doncella estaba embarazada de un sacerdote de buena apariencia. Pero si él no dejaba su profesión, el bebé de la doncella sería un bastardo. También, Siclinde sería lapidada. Griselda pensaba que un bebé siempre debía ser una bendición, y se preguntaba por qué Siclinde no buscó en el lugar adecuado. Esa noche Griselda se enteró que estaba embarazada, pero cuando se lo contó a su marido no esperaba su reacción. El mismo día, la duquesa también había recibido la noticia de su embarazo. De pronto los guardias van por Griselda, ya que su esposo había incendiado la bodega porque según él había visto entrar a una bestia. Creían que Griselda lo había ayudado, pero él confesó que ella no sabía nada. Le explicó al duque que vio a un demonio con alas entrar a la bodega y notó que huía de las velas, así que decidió enfrentarlo con fuego, pero nadie más había visto a esa cosa. En eso la duquesa aparece y dice que deben quemarlos en la hoguera. El crimen que cometió el hombre ameritaba tal castigo. El hombre le pedía a la duquesa que no lo hiciera. Él también era un hijo de Ducomén y compartían lazos de sangre. Griselda le grita a la duquesa que su esposo solo trataba de protegerlos de eso que ella había invocado. El duque quería saber a qué se refería esa doncella, pero la duquesa insistió en quemarlos. A ella no le interesaba a alguien que tuviera solo la mitad de su sangre, y Griselda, al ser una simple criada, no tenía voz y no debía ser escuchada. La hoguera fue construida y Albert se había quemado rápidamente. Ese día Griselda perdió todo, a su amado esposo y su esperado hijo. Griselda no corrió con la misma suerte que su marido, pero según las tradiciones de los ancianos debía ser exiliada del palacio. La duquesa, que le había agarrado cariño, le pidió seguir cuidando de sus hijos como hasta ahora, pero no debía pensar tonterías y tampoco debía odiarla demasiado. Poco después, la duquesa dio a luz. Además, había ordenado que Griselda fuera la partera. La mujer había estado tranquila durante todo su embarazo, pero el día que el niño debía nacer, presentó mucho sangrado, y todo era debido a la ansiedad que tenía de que volviera a ocurrir lo mismo de la vez anterior. La duquesa había tenido a su primer hijo saludable. Griselda no quería intercambiar miradas, palabras o interactuar con nadie. Mientras caminaba bajo la lluvia, vio a Siclinde con una pala. Cuando se acerca a ella, la mujer no puede explicar nada y sale corriendo. En eso Griselda escuchó un llanto y comienza a escarbar. Encontró y salvó a ese niño. Pero para que ese bebé no corriera riesgo, lo intercambió con el hijo de la duquesa. Griselda creía que después de todo, era algo que la malvada e ingenua duquesa se había ganado por culpa de su maldición, así que no dudó en eliminar al verdadero hijo de Valdemar. La nana le confiesa a Winfred que de verdad lo amaba. Él la había llenado de vida. Era su única alegría y el único receptor. De su cariño, él era el hijo de Siclinda y el niño que ella misma había desenterrado. Y la enferma le confiesa que lo ama como a un hijo. Le contaba todo ahora porque comenzó a ver el espíritu de la duquesa. Desde aquel día en que él le contó lo que pasaba entre la señorita y el joven maestro, creía que se trataba de la maldición de la cual no se puede escapar. Después de escuchar esa loca historia, que parecía irreal, Winfred no podía descansar
No entendía por qué las cosas habían sido así, y ahora estaba encerrado en una maldición como esa. Tiempo después, Giovinetta llega a Indridason. El castillo olía a mar, y los estandartes de Valdemar adornaban las paredes como si la familia los hubiera conquistado. El nuevo y anciano marido se veía más débil que en el retrato. Y Ned no creía que ese anciano pudiera hacerle daño, pero tampoco podía acostumbrarse. A pesar de que la duquesa era una ducomen originaria del sur y de sus esfuerzos por enseñarles el lenguaje de su familia, Ned era muy incompetente, lo que la hacía el blanco perfecto para que los sirvientes se burlaran de ella. Practicaba todas las noches el lenguaje. Además, su esposo no había visitado sus aposentos ni una sola noche desde que llegó. Aunque no era tan malo que solo quisiera el nombre de Valdemar a su favor. Giovinett creía que era libre de hacer lo que quisiera. En ese castillo, podía recorrerlo libremente y elegir cualquier cosa ahí. No tenía limitaciones. Después de 14 años le parecía que la libertad era algo tan fácil de conseguir. Nadie la limitaba, ni la encerraba en su habitación. No le prohibían ir al jardín a leer. Giovinett había pasado la mitad de su vida cuidando a su enferma y, demente madre, y la otra mitad atormentada por el aislamiento. Se preguntaba si todos en ese lugar habían sido solo indiferentes a su soledad. Mientras leía, aparece Hendrik. Ned estaba agradecida de tenerlo a su lado, porque era la única persona con la que podía compartir sus pensamientos en ese castillo lleno de extraños. Hendrik le pregunta si ese libro era interesante. Ned le cuenta que en él se encuentra un poema que alguien había dedicado a cierta persona, pero no podía decir de quiénes hablaba puesto que aún no eran cercanos. Hendrik le pregunta cuánto tiempo necesita para acercarse a ella, ya que necesita ser lo suficientemente cercano a ella para poder eliminar a su esposo. Giovinett no podía creer que Hendrik quisiera eliminar a su propio padre y creía que podía estar bromeando. No estaba segura de poder confiar en él. Hendrik era diferente a Johann. Mientras Johann siempre iba acompañado de mucha gente y su cabello dorado lo hacía resaltar a donde quiera que fuera, Hendrik era el último heredero, un señor envejecido, que tenía la extraña habilidad de mezclarse. Ese día harían un banquete para presentar a Ned ante los vasallos. Ella sabía que el viejo solo quería presumir el nombre que tan caro le había costado. En el banquete todos murmuraban acerca de la joven señora, pero ella se sentía enferma cuando eso pasaba. Cada vez que murmuraban sobre ella algo malo, pasaba. Cuando desean jurarle lealtad, la joven recuerda las palabras de Hendrik. Ahora era la dueña del castillo y podía hacer lo que quisiera, así que sale corriendo, aunque no era lo que su hijastro quería decirle. Y Ned se sentía igual, que en Valdemar su situación no había cambiado. Esa noche, el anciano por primera vez fue a su habitación y por primera vez la golpeó. Desde ese día, el anciano la golpeaba, pero se aseguraba de dejarla con vida, ya que aún era de valor. Pero lo Ned no podía soportar era la presencia del viejo que se asomaba por detrás de ella. En la primera primavera que Ned pasó en ese lugar, no había podido dormir adecuadamente, y un incidente pasó el día que Hendrik ganó el torneo. Había pedido el favor de una madrastra 10 años menor que él. Finalmente, Giovinett se dio cuenta que ese hombre no la veía como su madrastra, sino como mujer. El hombre al que consideró su único aliado desde que llegó de Valdemar, comenzó a jugar con ella usando su afilada lengua. Hendrik le decía que había tardado mucho en darse cuenta de su interés en ella. Además, sabía que su cuerpo no aguantaría más los malos tratos del viejo, y en todo el banquete, realmente ella era la única con sangre noble. Debía seguir su instinto antes de que su cuerpo sea sometido a más tormento. Y Ned se daba cuenta que había sido por instinto que Hendrik vivía como lisiado sin piernas ni brazos frente al carnicero de su padre, luego de ver cómo todos sus hermanos eran eliminados de uno en uno. Tenía que vivir como si no existiera. Y es que a pesar de ser talentoso, no era capaz de reunir seguidores. Solo esperaba que alguien más apuñalara al viejo por él. Giovinett no soporta estar más con él y se retira, pero él le dice que todas las esposas de su padre han desaparecido por culpa de otro hombre y la besa. Los criados se lo llevan pensando que está borracho mientras el viejo le lanza una mirada a ella que la estremece. Ese terror que existía en la sombra del anciano tomó la forma de Johann. El anciano cada vez se volvía más violento, y Ned creía que podía soportar hasta conseguir su libertad. No quería que Hendrik cuidara de ella,
pero tampoco quería volver a Valdemar. El hijastro sabía que la joven debía tener un amante, el cual le había hecho algo tan malo como para que ella no quisiera volver. Ella, Jovinet, solo deseaba tener tierras. No quería ser empujada a un matrimonio, ni encerrada en una torre, o ser arrastrada de un lado a otro. Quería irse cuando ella quisiera, a donde ella quisiera. Ella sabía que si hacía lo que Hendrik deseaba, no la dejaría ir tan fácilmente. Había escrito varias cartas a Johan que no se había atrevido a enviar, y mientras las quemaba escucha su voz. Pero ya había tenido alucinaciones parecidas, así que cree que se trataba del viejo y le suplicaba que no la golpeara más. Cuando el hombre frente a ella la abraza, se da cuenta que realmente es Johan. Hasta aquí la dejamos el día de hoy. No olviden dejar su like, que vale mucho y no cuesta nada. Suscribirse para seguir la historia cada vez que saque un nuevo capítulo. Hasta pronto.